Una vez instalado Blender, nos quedará en el escritorio la aplicación y al ejecutarla vamos a ver una pestaña como esta. Es posible que la versión sea un poco diferente, ya que suelen actualizarlo constantemente. Ahora bien, los comandos que vamos a ver en estas clases no van a diferir, son los mismos. En este caso, ven que en mi pantalla se muestra esta imagen en la que se ve un gatito y muestra la versión en la parte superior derecha que dice 4.4.3. Acá se muestran distintos espacios de trabajo de otros proyectos personales que tengo e igualmente los archivos de plantilla que podemos arrancar con uno básico o simplemente podemos dar clic por fuera de cualquiera de estos recuadros. Tal vez el de ustedes se vea diferente, pero no hay problema, funciona de la misma manera. Vamos a dar clic por fuera del espacio y con ello se va a quitar y se nos va a arrojar en el espacio de trabajo 3D de Blender. Aclaraciones antes de empezar. Abajo a la izquierda van a estar viendo que dependiendo de la tecla que yo oprima, ya sea del mouse o de las letras, van a ver cómo se van seleccionando y se van mostrando. Esto es para que puedan tener un poco más de claridad sobre qué teclas estoy oprimiendo o si tal vez no se entiende. Por ejemplo, cuando hable de la tecla G, voy a oprimirla y ahí se va a ver en efecto que esa fue la letra que oprimí. Ahora bien, también existe la posibilidad de que vean algunas diferencias en mi espacio de trabajo y es porque yo lo he modificado de algunas maneras. Cosas básicas antes de iniciar en el espacio de trabajo. Vamos a activar algunas cositas que nos son de mucha utilidad para trabajar en el programa, que son muy útiles cuando queremos trabajar de forma cómoda. ¿Cómo los vamos a encender? Vamos a ir arriba a la parte superior izquierda, donde dice Edit, y vamos a ir hasta la última opción que dice Preference. Cuando entramos acá, se nos va a mostrar un menú con una serie de opciones. Puede que les aparezca seleccionada cualquier otra. La que vamos a utilizar es la de Input, primero que todo. Si nuestro portátil o computador no tiene el pad numérico a la derecha, es decir, donde está la función como calculadora, donde están los 9 números cerca, entonces tenemos que encender esta función de Emulate Num. Esto nos va a servir para más adelante, ya vamos a ver. En mi caso, si cuento con ello, entonces no lo voy a encender. Segunda cosa que vamos a encender, vamos a pasar al menú de navegación y vamos a activar tres chulitos. Si ustedes se dan cuenta, a mí me aparecen activos Orbit Around Selection, Perspective y Depth. Estas tres es posible que no estén seleccionadas en el caso de ustedes, es por ello que es necesario que las enciendan, las tres. No hay que mover nada más. Y por último, vamos a venir al apartado de sistema, es que dice System, y lo que vamos a hacer es seleccionar en la última opción, en la parte superior, donde dice Cycles Render Device. Aquí vamos a seleccionar eh, la opción ya sea de CUDA o de Optics, cualquiera de las dos, y vamos a darle chulito únicamente a la gráfica que aparece en la parte superior, que sea la NVIDIA y la gráfica con la que ustedes cuenten. En este caso yo tengo una 4070. Y si está activo segunda opción, que es el de procesador, lo que vamos a hacer es desactivarla. En caso tal de que la gráfica que contemos sea de AMD, tendríamos que activar la opción de HIT, la cuarta opción, y seleccionar la gráfica que tengamos nosotros. Listo. Esos serían todos los ajustes que tenemos que hacer previamente. Una vez hechos, venimos acá a este espacio con tres rayitas y le damos Save Preference. Y ya lo podemos cerrar. Ahora sí, ya tenemos configurado nuestro entorno de trabajo para que sea más fluido nuestro trabajo dentro del mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este tutorial va a constar del manejo básico de Blender desde el conocimiento cero hasta un conocimiento medio en el que ya puedan manipular los elementos de un objeto en 3D. En este momento vamos a ingresar a un trabajo con el 3D netamente
hasta sus bases de forma muy simplificada para que podamos comprenderlo y inicialmente, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo me puedo yo mover en el espacio? Si se fijan, yo puedo hacer que el espacio se mueva. Aquí yo estoy orbitando. Esta es la función de orbitar. Y aquí lo que estamos haciendo es desplazar la cámara del proyecto. Simplemente acá es donde estamos viendo nosotros. ¿Cómo se hace? Si se fijan abajo a la izquierda, acá se está resaltando en blanco la tecla del centro del mouse. ¿Cuál es la tecla del centro del mouse? La rueda. La rueda, al mantenerla oprimida, se permite el movimiento de esta manera, pero no siempre nos vamos a querer mover de esta forma. Vamos a querer desplazar el espacio. ¿Cómo lo hacemos? Si mantenemos oprimida la tecla Shift, la que suele estar a la izquierda de la Z, y oprimimos la rueda del mouse nuevamente, vemos que ahora el movimiento es de paneo, ahora es un desplazamiento lateral. Igualmente, la función eh, normal del clic izquierdo, que siempre ha sido la de seleccionar elementos. Ahora que seleccionamos un elemento, nos damos cuenta que en este espacio de trabajo vemos tres objetos. Tenemos una cámara, también contamos con una luz, y ya que estamos trabajando en el espacio 3D, vemos que cuando yo selecciono cualquier objeto, este se sincroniza aquí arriba, se está mostrando que hay algo seleccionado. En este caso, si selecciono el cubo, vemos que aquí también se selecciona el cubo. Entonces, vamos a hablar sobre qué es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Como ya vimos, este espacio principal, el más grande, es el espacio de trabajo 3D. Aquí es donde ocurre toda la magia, aquí es donde hacemos todos los modelos. Pero no solamente trabajando con modelos vamos a lograrlo, también necesitamos tener un orden. Y aquí es donde entra este espacio, el espacio de las colecciones de la escena. En este lugar vemos que están sincronizados los objetos que hay en el entorno. Por ejemplo, ya vamos a ver qué estoy haciendo, pero voy a duplicar algunos objetos. Y vemos que en este caso ahora hay 6 cubos y de la misma manera acá se muestran 6 elementos. Esto nos sirve para organizar en carpetas todos los elementos y cuando empezamos a tener escenas muy grandes, es posible que lleguemos a saturar simplemente por no utilizar carpetas y nosotros mismos vamos a terminar eh, enredados con la cantidad de objetos que podemos ver en pantalla y que no sabemos dónde están si queremos algo en específico. Y por último, tenemos las propiedades. Acá en este espacio vamos a ver una serie de elementos que vamos a poder manipular. En este caso, la principal, vamos a borrar todos estos elementos. La que más vamos a utilizar es este espacio de modificadores. Aquí se encuentran una serie de elementos que nos van a servir para trabajar de forma mucho más rápida. Pero también contamos con uno que se ve acá como un cuadrito naranja, que es el de las propiedades de el objeto que tenemos seleccionados. Vemos que si yo selecciono el cubo, él aparece ubicado en 0, 0, 0, diferente a que si selecciono la cámara está ubicada en 7, -6 y 5. Entonces, de esa manera, más o menos conocemos dónde están ubicados los elementos. Ya conocimos los entornos de trabajo que tenemos acá, pero Blender tiene muchos más, ya que este es un programa muy versátil. En este caso estamos en la plantilla por defecto, donde vamos a trabajar la mayoría del tiempo, pero también dentro de Blender podemos hacer muchas cosas. Dentro de Blender podemos trabajar, como ya hemos visto, el modelado, simplemente se nos quita esta barra aquí en la parte de abajo. También podemos trabajar con la escultura. Este es un proceso muy similar, pero en el que vamos a trabajar los modelos como si fueran plastilina. También tenemos un apartado de V-Editing, que esto a lo que hace referencia es a la forma en la que se desdoblan los elementos para aplicarle los materiales. Conforme avancemos en el tema, vamos a conocer cómo funcionan estos. También contamos con un apartado de pintura para dibujar directamente nuestras texturas o combinar nuestros materiales de modo que podamos tener un efecto más realista. Eso por último, encontramos también el espacio de materiales donde este entorno de trabajo
es el segundo que más vamos a visitar cuando estemos trabajando en algún modelo. Como vemos aquí, ya vemos un espacio en el exterior que nos brinda una iluminación o que nos da una afectación de color y que ya empieza a demostrar que en efecto tenemos unas sombras con unos colores que eh, vienen directamente afectados por las imágenes del exterior, como ocurre con un objeto real en el mundo real. Pero también debajo del mismo tenemos dos cuadros. En estos cuadros es donde vamos a venir a manipular completamente el material, desde sus colores y sus propiedades hasta colocar materiales que ya se encuentren en la red, en Internet, y que podamos utilizar para hacer objetos mucho más complejos conforme vaya siendo necesario. Habiendo regresado al espacio del 3D, a la parte inicial, vemos que tenemos un objeto en el centro. ¿Qué podríamos hacer con ese objeto? Este objeto simplemente es el que viene por defecto en Blender y que podemos iniciar a trabajar con él, ya que siempre vamos a trabajar o mayormente vamos a iniciar desde un cubo, a menos que queramos hacer algo que sea una figura más orgánica y vayamos a trabajar desde una esfera. Antes quiero borrar la cámara y la luz para que no nos molesten y nos distraigan en la mitad de la pantalla. Simplemente las he seleccionado y oprimí la tecla de suprimir que tenemos en el teclado, que tal vez puede que, sí, que en el teclado de ustedes aparezca suprimir o que directamente se llame como delete. Ahora sí está únicamente con el cubo. Primero, mover. ¿Qué es mover? Si se fijan, en el espacio de trabajo se ve una rejilla que está guiada por una línea roja y por una línea verde. Estas son las coordenadas del centro, en donde estas dos se cruzan, y de ahí para allá son un plano cartesiano en el espacio 3D. Pero además, lo que vamos a hacer es mover este objeto. ¿Y esto de qué me sirve? Pues es una referencia, ya que yo puedo iniciar con el primer comando. Le puedo decir, listo, lo voy a mover, que se realiza con la tecla G. Tengo que seleccionar el objeto que quiero mover, voy a colocar varios. Selecciono el objeto que quiero mover con clic y voy a dar a la tecla G. Solo con tenerlo seleccionado y con aplicar la tecla G ya se empieza a desplazar. Y vean cómo acá a la derecha se empiezan a desplazar los valores, se empiezan a cambiar, ya que se está cambiando la ubicación del objeto. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo si desplazo un objeto pero no sé dónde quiero colocarlo? Por ejemplo, acá no se movió como yo quería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente podemos definirle un eje sobre el cual se vaya a mover. Es decir, le puedo decir que se mueva en G, ¿cierto? Con el comando G, pero que se desplace en el eje X, que sería el eje rojo. ¿Cómo sé que el eje X es el rojo? Acá en la parte superior se ven los tres ejes y la letra respectiva de cada uno. El eje superior o vertical es la Z y los otros dos ejes son la Y y la X, representados cada uno por un color. Si yo selecciono el cubo y le digo, lo voy a desplazar, lo voy a mover con la tecla G, en el eje X, que sería el rojo, automáticamente se bloquea y se resalta la línea roja. Con esto, yo no puedo hacer ningún otro movimiento que no sea desplazarlo sobre este mismo eje. Y cuando quiero dejarlo en un lugar, simplemente doy clic. Entonces, nuevamente, puedo darle clic, tecla G y lo desplazo en X para desplazarlo nuevamente. Eso también aplica si lo quisiera hacer con el comando en la tecla Y, es decir, G para desplazar y eje Y para que se desplace en el otro sentido. E igualmente en la Z. Ahora bien, si yo quisiera hacer un desplazamiento, es decir, quisiera pasar desde este punto en el que está el cubo hacia este otro espacio, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo desplazar, ¿cierto? Como lo voy a mover en X y luego lo voy a mover en Y. Y efectivamente se desplazó con dos movimientos, pero también lo puedo hacer más rápido porque puedo ahorrar tiempo haciendo un comando que es un poco más corto y es diciéndole al programa, quiero que se desplace sobre X y Y. O le puedo decir que no utilice el eje Z.
que sería lo mismo que moverse solamente en X y Y. ¿Cómo se haría? Si yo le digo mover, o sea, es decir, la tecla G, y oprimo Shift Z, automáticamente se resaltaron los dos ejes, que le estoy diciendo, quiero moverlo, pero no quiero que utilice la Z, y lo puedo llevar a donde lo quiero. Y de esta manera, con un mismo comando, he hecho lo que antes hice con dos. Ya vimos cómo se mueve un objeto, pero también tenemos que poderlo rotar. ¿Cómo se rota un objeto? El comando es muy simple y es con la tecla R. La tecla R nos va a permitir rotar un objeto. En este caso se va a rotar siempre desde la perspectiva de la cámara, pero del mismo modo que con el comando de mover, también le podemos definir un eje. Es decir, le puedo decir que se mueva solamente sobre X, que se mueva solamente sobre Y o que se mueva sobre Z. Y por último, tenemos el comando de escalar. Me voy a alejar un poco. ¿Y qué es lo que hace el comando de escalar? Hace más grandes las cosas o más pequeñas. En este caso, si no aplicamos ningún eje, simplemente va a escalar de manera proporcional, pero también le puedo indicar que funcione en uno de los ejes. Es decir, le puedo decir que escale solamente en X y lo estiraría, o en Y, o que lo escale en Z. Claramente, si un objeto es grande, se va a hacer más evidente si le digo ahora lo mismo, pero que lo escale en Z y lo vas a aplastar, en este caso, o en X o en Y. Pero también podemos utilizar dos comandos al tiempo, podemos utilizar dos ejes, igual que con el movimiento. Podemos utilizar el comando y le decimos que ignore un eje, en este caso, por ejemplo, que ignore la Y. Y automáticamente va a trabajar sobre los dos ejes y va a mantener el mismo tamaño, pero no va a agrandarse en el eje Y, pero en los otros dos sí. Eso es lo que está haciendo. De nuevo, escalar y que ignore la Z, por ejemplo. Ahora sí. Y de esta manera se hace la rotación, escala y desplazamiento de un objeto. Es posible que hayan visto que utilizo a veces el control Z cuando hago algo. Es completamente viable. Funciona tal como lo recuerdan de cualquier otro programa. El control Z deshace algún cambio que hayamos hecho, es decir, podemos deshacer, si por ejemplo borramos un objeto sin querer, le podemos dar control Z y nos lo va a devolver. Hasta el momento hemos visto cómo mover, rotar y escalar las piezas que coloquemos en el espacio, pero no hemos visto cómo agregar más objetos. Si queremos colocar un objeto, voy a borrar en este caso el cubo. El comando es muy simple. El comando es Shift A. Si yo hago Shift A, puedo entrar en el menú donde están todos. Voy a hacerlo un poquito más arriba para que se vea en la mitad de la pantalla. Acá tenemos todos los elementos que componen a Blender con los cuales se puede trabajar. Pero los principales que tenemos son los de Mesh, el primer espacio. Cuando ya seleccionamos con Shift A que queremos colocar una malla, nos acercamos sin dar ningún clic, podemos desplazarnos por el espacio. Entonces nos acercamos al espacio de Mesh y venimos y buscamos, por ejemplo, el cubo nuevamente. Ahí lo tendríamos. Ahora, si yo oprimo Shift A nuevamente, puedo venir y buscar más elementos. Por ejemplo, acá está la esfera. Voy a desplazarlo para mostrar todas las primitivas. El cubo también, Shift A. Hay una esfera que se llama icosfera, que es una esfera compuesta por triángulos, distinta a la esfera normal, que está compuesta por cuadrados. También tenemos un cilindro, un cono y un toroide. Estas son las figuras básicas con las que solemos empezar.
Con ellas ya podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Es por ello que la idea es que podamos conocer estas figuras. Siempre que colocamos una figura, el programa nos va a permitir hacerle cambios. En este caso ya no se nos deja porque ya las desplazamos del centro del programa. Entonces por ejemplo, voy a crear un nuevo toroide donde podamos conocer esas modificaciones. Entonces voy a desplazar esto, voy a seleccionarlo, lo voy a borrar y con Shift A voy a colocar un nuevo toroide. Vemos que cuando yo lo coloqué, abajo a la izquierda se nos aparece esta función, este cuadrito negrito que dice Add Torus. Esa fue la última función. Y si le damos clic, nos va a mostrar una serie de ajustes. Estos ajustes aparecen después de cada acción. Sobre todo son útiles cuando queremos trabajar con una figura nueva. ¿Por qué? Si yo empiezo a modificar el toroide, voy a ver acá el espacio mejor, yo le puedo aumentar las divisiones en que se vuelve más definido o menos y se va a volver más simple, pero también le puedo aumentar las subdivisiones en el otro sentido. Es decir, si yo agregara muchas subdivisiones, ahora se vería muy suavizado, como si fuera un neumático, por ejemplo. Pero también, si le bajo la cantidad, por ejemplo, ahí está bien, vamos a colocar 12, también puedo modificarle los radios. En este caso, puedo aumentar el radio mayor, que sería el radio grande, el radio que da la vuelta en todo el segmento, o también el radio menor, que es el que compone el grosor de este elemento. De esta manera podemos aumentar o modificar de distintas maneras la figura para hacer las formas que necesitemos, ya que una misma figura primitiva suele tener muchas variaciones que podemos crear si organizamos bien la figura. Por ejemplo, acá podemos generar un 8x8, un 8x4 más bien, y lo podemos hacer más grande. Sobre esta figura vamos a hacer algún ejemplo de los siguientes comandos que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál sería la idea? Que en este momento eh, pasen a probar con Shift A, nuevamente les recuerdo, y creen los distintos objetos que hay y puedan probar cuáles son estas modificaciones que les permite hacer el cuadro de cada uno. Tienen que recordar que cuando modifiquen el cuadro, el valor que sí se va a modificar siempre, por ejemplo, acá vean que ahora aparece el cubo de 1.66. Si yo lo modifico, por ejemplo, a 3 y coloco un nuevo cubo, va a volver a aparecer del mismo tamaño. Por defecto, el cubo mide 2, pues lo podemos dejar de 2. E igualmente esto puede funcionar con cada una de las figuras. Por ejemplo, acá tenemos la esfera, que podemos aumentar sus segmentos, podemos aumentar también los anillos, los que van en el sentido horizontal, e igualmente el radio y su tamaño. También tenemos, por ejemplo, podemos modificar el cilindro para aumentarle o disminuirle el número de polígonos que queremos que tengamos. Ojo, hay que tener cuidado con la cantidad de resolución que le agregamos a las piezas, porque esto puede llegar incluso a hacer que el computador sufra porque a mayor poligonaje, cuanto más definidas se vean las figuras, más cantidad de procesamiento se requiere. Entonces, lo ideal sería trabajar con pocos polígonos antes de iniciar con cualquier tipo de modificación. En este caso, les recomiendo no pasar de 32, por ejemplo, o de 64 más bien máximo, para que puedan tener una forma de explorar cada una de estas figuras. La idea sería que pudieran probar cada uno de estos elementos para que luego, en la próxima clase, conociendo cómo colocar objetos, ya sabiendo desplazarlos, rotarlos, instalarlos, podamos entrar en la fase de modificar las geometrías.
En la clase pasada vimos cómo modificar la forma de algunos elementos, siendo las primitivas que obteníamos seleccionando desde el comando de Shift A, el plano, el cubo, las esferas, el cilindro, el cono y la dona o toroide. Desde ahí, pues podríamos crear una serie de elementos distintos con unas características modificables, como es el caso de los valores que hay en la figura. Ahora lo que nos interesa es entrar a un estado de modificación de las vértices, lados y caras de la figura. En ese sentido, lo que vamos a hacer es eh, entrar a modificar propiamente qué compone esta figura. Vamos a entrar al modo edición. La idea es pues que se pueda trabajar sobre cualquier figura. Yo prefiero trabajar sobre esta dona de 8 lados porque pues me permite acomodar de forma ordenada los distintos comandos nuevos que vamos a ver de modificación. Entonces, es solo con eso, pero se puede hacer cualquier figura. La idea es que una vez conozcamos todas estas herramientas, podamos hacer una figura en específico. Yo estaba pensando que podríamos hacer una figura que sea más o menos un caballo de ajedrez con una imagen de referencia de fondo que nos permita trabajar. O también puede ser directamente una torre o el rey también. De las tres imágenes tengo la referencia y en la próxima clase creo que podríamos decidir con qué trabajar. Aunque em, para mantenerlo de manera que sea más fácil de trabajar, creo que vamos a trabajar con el rey. Ahora bien, Eh, vamos a ver las herramientas. Entonces, Blender tiene distintos modos. Como ya vimos, hay muchos espacios de trabajo que pueden hacer distintas cosas, pero en este caso queremos estar dentro del espacio de trabajo 3D y crear una nueva geometría dentro de esta figura. En ese orden de ideas, venimos a la parte superior izquierda. Aquí vemos que aparecen 6 opciones. La que más nos interesa es la número 2, que se llama Edit Mode. Vemos que al entrar la apariencia cambia y a la izquierda se ven una serie de herramientas nuevas. No vamos a trabajar con todas ellas, vamos a trabajar con las 4 o 5 primeras. Lo que más nos interesa en este caso es ver cómo cambia la visualización del objeto. Para entrar y salir del modo edición, lo que podemos utilizar es la tecla tabulación que está a la izquierda de la Q. Con ella podemos trabajar rápidamente el cambio entre objetos, entre el modo de edición de un objeto y otro. Ahora bien, mencionábamos que podíamos trabajar con puntos, líneas o caras. ¿A qué hace referencia esto? Los puntos o vértices son estos elementos simples, ¿cierto? Que son una terminación donde se unen varias líneas. ¿A qué hacen referencia a las líneas? Las líneas son la conexión entre dos puntos y las caras son las que se forman entre tres o más puntos o vértices, ¿cierto? Que forman la cara que se representa de modo eh, que pueda visualizarse como un objeto tridimensional, en este caso en el espacio. Y podemos modificar estas tres. ¿De qué manera? Junto al menú de Edit Mode aparecen 3 opciones. Se ve un puntico, una línea y un cuadradito. Estos 3 modos nos permiten cambiar lo que queremos seleccionar. En el primero, con el número 1 que está encima de la Q, podemos seleccionar específicamente los puntos. Con el número 2 que está sobre la W, podemos seleccionar las caras. Y con el número 3 que está sobre la E, podemos seleccionar las caras. Con esto tendríamos la selección de los elementos dentro de cada figura. Y a ellos les aplica igualmente los comandos que vimos con los objetos. Es decir, yo puedo seleccionar un punto, moverlo. Claramente, pues al ser un punto no lo puedo rotar y escalar tampoco. Pero cuando se seleccionan 2 puntos, por ejemplo, o más, si podemos rotarlos, por ejemplo, aquí se daña la geometría,
podemos escalarlos o podemos moverlos. Esto aplica si seleccionan, por ejemplo, desde los puntos con Shift, pueden acumular puntos para irlos uniendo o pueden arrastrar el mouse y seleccionar varios a la vez. La selección cuando la arrastran siempre se selecciona solamente lo que está de frente. Por ejemplo, acá lo que está detrás no se selecciona, nada de esto se selecciona. Podemos utilizar también el modo de líneas y al seleccionar estas líneas se selecciona la cara. O si seleccionan muchas líneas del mismo modo, pues va a funcionar y se van a seleccionar. O las caras que directamente permiten seleccionar de forma rápida para unir una o más. ¿Qué otras formas de selección hay? Si volvemos al modo de puntos, yo puedo con Shift ir agregando, ¿cierto? Y si ya tengo algo seleccionado, le puedo dar Shift nuevamente para deseleccionarlo. Pero también con el Control puedo ir deseleccionando figuras. Si voy a empezar a seleccionar, con el Control puedo hacer lo contrario. Si mantengo el Control oprimido, selecciono uno y lo mantengo oprimido, le puedo decir que quiero que se seleccione, por ejemplo, en vez de seleccionar 5 veces acá, uno, 2, 3, 4, 5, lo que puedo hacer es seleccionar el primero, con control selecciono, por ejemplo, acá el segundo y luego el último. Y me ahorro algunos clics. Esto es una manera de seleccionar rápido. Aplica también para las líneas. Aquí yo puedo seleccionar rápidamente el círculo o para las caras acá, con control y se va seleccionando rápido. Este comando selecciona de forma muy rápida buscando la ruta más corta. Es decir, si yo me alejo mucho y quiero seleccionar esta cara, posiblemente el programa no haga esto, sino que se vaya acá por debajo y vuelva y suba. Probemos. En este caso, aparentemente la ruta más corta sí es pues por la parte de arriba, pero el programa decidió que era por el otro lado. Sí, eso parece ser. Entonces, esto permite pues acelerar un poco el proceso de selección, pero si siempre vamos a seleccionar esto que se conoce como un loop, que son figuras repetitivas, podemos utilizar la tecla Alt, que está debajo de la X, y si le dan clic, vean que se selecciona todo el círculo de la selección. O si yo quisiera, por ejemplo, estas que están aquí por fuera, también. O si quisiera que seleccionaran en vertical, en vez de acercarme a la línea vertical, me acerco a una línea horizontal. Y ahí se seleccionó fácilmente. Estas son las dos formas que hay de seleccionar. Con el control, que nos va ahorrando velocidad en la selección, o con el alt, que nos va a permitir agregar, ¿cierto? Nos va a permitir seleccionar. Y adicionalmente, si queremos seleccionar de forma más rápida, entonces ir sumando con Shift y Alt, se puede seleccionar e ir agregando sobre la marcha la selección. Eso sería todo. Y por último, para seleccionar todo lo que hay en el objeto con la tecla A. Con eso se selecciona todo. Ahora sí, teniendo listos los conceptos sobre cómo seleccionar los elementos que queremos modificar, vamos a ver las distintas herramientas. Son 5. La primera es extruir. ¿Qué hace extruir? Una extrusión es un proceso en el que se toma una cara, un punto o una línea y se genera nueva geometría sobre ella. La extrusión, por ejemplo, funciona de modo que saca una línea en dirección hacia donde está viendo la cara. En este caso, si yo hago el comando para extruir, es la tecla E, sale hacia donde la cara estaba viendo, en esa dirección. Al igual que si lo hiciera desde esta, asumiríamos que se va a desplazar diagonal hacia la izquierda. Y en efecto, así es como aparece. Listo. La función de la extrusión es esta. Pero también yo puedo extruir varias caras a la vez. Puedo sumar, por ejemplo, puedo decirle, quiero que se sumen estas tres. ¿Y qué va a hacer el programa? Va a buscar el promedio de la dirección en donde mira cada una y hacia allá lo va a extruir. En este caso es así de frente y vean que se genera la nueva geometría. Este extruir, pues, suele ser muy utilizado en este tipo de creación de geometrías porque va a ser nuestro mejor amigo para hacer nueva geometría. Eso es
lo principal. Pero el extruir también tiene algunas funciones adicionales. Pero ¿cuáles son y cómo se extraen? Yo las puedo utilizar oprimiendo la tecla Alt, repito que es la que está bajo la X, y con la tecla E. Y vean que si yo selecciono una cara, le doy Alt E, aparecen varias opciones. La que más nos interesa, por ejemplo, es si quisiéramos extruir estas tres caras, pero de forma individual cada una hacia donde está viendo. Entonces podemos utilizar extruir faces along normals y lo que va a hacer es exactamente esto. Vean que a diferencia de la compañera que tiene al lado, acá no está promediando, sino que aquí está compensando la dirección haciendo más ancha la figura. Pero también podría extruirse de forma individual. Ahora sí, que dice extrude individual faces. Y aquí se harían las tres figuras de forma individual y mucho más rápido, ya que no habría que hacerlo tres veces. Vamos a dejarlo aquí, con estas dos de abajo, para que no se nos cruce la geometría. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona la instrucción. Esta es la instrucción individual, la instrucción múltiple, la instrucción along normals, hacia la dirección en la que se va proyectando las caras, y esta que es la proyección individual. Simplemente lo que hace es ahorrarnos tiempo. La segunda herramienta se llama inset. El inset es nada más y nada menos que hacer un contorno hacia el interior de la figura. Es decir, yo aquí tengo esto que parece un hexágono, ¿cierto? Si yo utilizo la tecla I, que es la del comando, vean que se hace una figura hacia el interior con las mismas proporciones, pero que es una geometría nueva. Y por ejemplo aquí podríamos combinarlo con el individual faces y vean que llevamos la geometría hacia adentro y se volvió mucho más pequeño. Y este inset se suele utilizar mucho en conjunto con la instrucción para hacer lo siguiente, para trabajar con faces along normals para hacer huecos, por ejemplo. En este caso, vean que la instrucción también trabaja hacia el interior restando material. Aquí en este punto combinamos inset para hacer el volumen hacia adentro, la forma, y la instrucción along normals con alt E para que la figura se fuera hacia adentro. Tenemos una función del inset también adicional que lo que hace es hacer el mismo trabajo pero de forma individual en cada cara. Acá se estaría repitiendo la misma función, o si volvemos a oprimir la I, lo que vemos es que lo hace de forma individual en cada cara. ¿Esto para qué nos serviría? Simplemente como para agregar detalle, muchas veces se utiliza para ello. Y vean que con estos simples dos comandos, acá ya se ve de una figura muy interesante con unas formas muy curiosas, simplemente con algunos clics y dos comandos. El tercer comando lo vamos a encontrar aquí, se llama bevel, que en español suele llamarse chaflán, que es más o menos un corte en diagonal. Entonces voy a hacer una extrusión acá, voy a hacer un inset, voy a extruir para que lo podamos ver acá. Y el bevel, ¿para qué se suele utilizar? Se suele utilizar para redondear las esquinas. Por ejemplo, en este caso, vamos a redondear estas y el comando para el bevel es control B. Cuando oprimimos control B, si nos alejamos, vemos que acá se hace un corte a 45 grados. Si bien este corte, en este caso, solamente tiene una división, si aumentamos el segmento, el número de segmentos, acá desde el menú, se puede ver que se va volviendo mucho más redondeado. Recuerden no utilizar demasiada geometría en este espacio, porque puede que sobrecarguen la capacidad del equipo. Esta cantidad de segmentos también la pueden asignar en el momento en el que aplican el comando. Entonces, nuevamente, control B, se alejan y antes de dar clic para finalizar la herramienta, pueden desplazar hacia adelante la rueda del mouse o hacia atrás. Si van hacia adelante, van a aumentar las divisiones. Si van hacia atrás, van a reducir el número de divisiones. Esta herramienta permite simplificar o
redondear las figuras de forma rápida, permitiendo que tengan unas formas nuevas o generando curvatura, ¿cierto? Para dar detalle a los modelos. Esta es la función del bevel. Tiene una segunda función que ya vamos a ver que se utiliza en conjunto con el siguiente comando. El siguiente comando se llama loopcut, que es un loop cut. Esto lo que hace es hacer un corte, ¿cierto? Por la mitad de la figura por donde nosotros indiquemos. El programa nos va a ir mostrando paso a paso. El comando es control R. Ven que si yo me paro en cualquier lugar de la figura, se ven unas líneas amarillas. Estas líneas amarillas son las sugerencias de corte que hay en la figura. Este aún no está cortado. Si yo, por ejemplo, quisiera cortar esta figura y veo que está seleccionada en amarillo, como yo quiero que se corte, porque siempre lo hace de forma perpendicular, por ejemplo, si yo me acerco a esta línea vertical, al medio, todo el corte lo va a hacer horizontal. Pero si me acerco a las líneas horizontales, perdón, se hace el corte vertical. Lo voy a hacer por acá. Si yo me acerco a esta figura, le doy clic y el programa me va a permitir seleccionar en dónde lo quiero. Ahora bien, si yo doy un clic, el programa me permite ubicarlo. Pero si no doy el segundo clic y en lugar de ello oprimo escape, la línea se va a mantener en el centro exacto de la figura. Es decir, va a dividir por la mitad. Tanto esta mitad como esta miden exactamente lo mismo. Y este comando tiene una utilidad y es que permite seccionar en partes iguales, no necesariamente solamente por mitad. Pueden ser más. Si yo utilizo control R, ¿cierto? Y me ubico en la mitad acá, antes de dar el primer clic, puedo aumentar el número de cortes con la rueda. Si doy la rueda hacia adelante, va a ser más cortes. Si doy la rueda hacia atrás, va a ser menos. Por ejemplo, coloquemos 3. Yo doy escape. Ahora sí, vean que se cortó en 3 la figura. ¿Qué me refería, por ejemplo, ahorita que necesitábamos el bevel para hacer una función especial? Si yo hago un corte por la mitad, ¿cierto? Tengo un solo corte. Si hago dos cortes, estos van a estar distanciados equidistantemente, pero no siempre vamos a querer esto. A veces puede que queramos colocar el centro y desde allí nosotros escoger cómo queremos que se distancie. Ahí es donde entra el bevel. Si yo hice el corte, ¿cierto? Y estoy en el modo de líneas, acá número 2 con Alt selecciono todo el loop y lo que voy a hacer es el comando de bevel, control B, vean que se separa de forma equidistante desde el centro. Ya me permite escoger en dónde quiero el tamaño. Por ejemplo, podría ser aquí delgadito para que tenga sentido. Ahora, si yo me cambio al modo de caras, por ejemplo, y selecciono este loop, otra vez ahí, eso, con Alt, recuerden que es con Alt, ya podría hacer una instrucción, por ejemplo, alrededor con along normals, con la instrucción de along normals, desde la selección de caras que hice. Y esto pues va a ir generando mucha geometría. Vean que arrancamos con una dona y ahora tenemos acá toda esta figura que no es nada más que una muestra de formas extrañas que se pueden ir generando utilizando los comandos sin mucho sentido, ¿cierto? Pero que tienen una utilidad muy importante y es eh, que nos permiten empezar a deformar la figura. Por último, tenemos la herramienta de cuchillo, el knife, que se llama utilizando el comando K. La tecla K nos permite habilitar la herramienta
y funciona como si estuviéramos cortando un pastel. Seleccionamos el primer punto desde donde queremos, por ejemplo, acá a la mitad, y queremos cortar hacia afuera. Y nótese cómo en pantalla se ven una línea amarilla y tres puntos azules. En este caso, esos tres puntos es en donde se está cortando la línea amarilla con la figura. ¿Y esto para qué nos sirve? Para indicar que si yo vuelvo a dar clic y enter, se hace un corte. En este caso no podemos ver los puntos que lo componen porque estamos en el modo de caras. Entonces, si cambiamos con el número uno, vemos que acá están este punto y este punto, que fueron los que generó el cuchillo. Sin embargo, el cuchillo representa una dificultad cuando se utiliza el loop. ¿Cuál es? El cuchillo suele dañar la geometría si no se trabaja de forma consciente de lo que estamos haciendo. ¿En qué sentido? En este punto vemos que siempre todas las caras que hemos hecho están compuestas por cuatro puntos. Siempre. Esto se llama quad. La idea es que siempre trabajemos con modelos de cuatro caras, ya que a los computadores se les hace más sencillo trabajar con ellos. Pero también lo que podemos hacer es triángulos. Y el cuchillo es especialmente útil para generar divisiones y triángulos en las figuras. ¿Qué pasa? Cuando yo hago uso del cuchillo y no cierro el loop, por ejemplo acá, va por encima, acá ya no hay punto, acá faltaría un punto, en este otro faltaría otro y podría cerrarse la figura alrededor, como lo vemos, por ejemplo, aquí al lado. Este da el giro completo por debajo y se cierra. ¿Esto en qué afecta? Si yo hago el comando de loop con control R y le doy clic, de momento parece que no pasará nada. Pero si yo me acerco, veo que si corté nuevamente, ahora hay dos cortes, pero no siguió haciendo el giro completo. ¿Por qué? El loop no corta donde hay más de cuatro puntos por cortar. Es decir, acá en esta cara, antes de colocar el loop, si contamos los puntos, acá hay 5. Esta cara está compuesta por 5, al igual que esta, 2, 3, 4, 5. La inferior sí está compuesta por 4, pero está interrumpida por esta y por esta. En ese caso, se está generando algo que se le conoce como n-gon, que es una figura con más de 4 lados. ¿Cómo se podría solucionar esto? Porque es algo que vamos a enfrentar constantemente cuando trabajemos con el cuchillo. Y es que tenemos que empezar a hacer los cortes necesarios para cerrar la figura. En este caso, yo me acerco a este punto, voy a cortar hasta atrás y luego me quedarían estos dos. Puedo unirlos también con el cuchillo y damos Enter. Ahora vean qué pasa si vuelvo a hacer el comando de control R. Ahora sí, está dándose toda la vuelta la sección. Aquí es donde tenemos que tener cuidado de cómo estamos trabajando la geometría. Cuando estemos viendo cómo fabricamos el rey, vamos a darnos cuenta que es muy importante el manejo de estas figuras, de triángulos y cuadrados. Si trabajamos con más, vamos a empezar a enfrentar dificultades constantes y que representan una pérdida de tiempo. Que si bien puede que no se afecte demasiado, cuando se lleven las piezas con una geometría errónea, por ejemplo, a la impresora 3D, es posible que ésta en el programa laminador no comprenda la figura o arroje errores por una geometría que está rota o dañada. Entonces, para hacer un repaso muy breve, vimos las herramientas, ¿cierto? ¿Cuáles herramientas exploramos? Exploramos la herramienta de extruir,
la herramienta de Inset para hacer las inserciones, por ejemplo, de la figura, para hacer esas geometrías hacia el interior. El bevel, que lo utilizamos para redondear o para hacer chaflanes a 45 grados. El loop cut, que es el que se encarga de hacer los cortes alrededor de las figuras. Y por último, el cuchillo, que es el que también corta las figuras, pero nos permite también tener más control de por dónde podemos llevar las figuras, porque en este caso podemos hacer esto si quisiéramos. Y al finalizar, la geometría estaría cortada en las direcciones en las que quisimos, cosa que no podríamos hacer si trabajáramos con el Logpad, por ejemplo. Depende todo de cómo queremos trabajar la geometría. Este es el segundo tutorial sobre el uso de las herramientas. Aquí podemos empezar a explorar cómo afectan estas distintas herramientas a cada una. En la próxima clase vamos a ver cómo generar una figura sobre una referencia, que es algo que vamos a hacer constantemente. Y por último, de forma muy breve, vamos a visitar el menú de materiales en el cual vamos a poder aplicarle, como su nombre lo indica, materiales a las figuras que nos permitan visualizarlo.